Seguimos en Infobae TV, estamos con un invitado muy especial, un maestro de periodismo y del análisis político nacional e internacional, Jorge Castro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Hoy no queremos hablar nada de Argentina, queremos hablar del mundo porque pasan muchas cosas y siento que nos falta, Silvia, elementos para comprender todo lo que pasa. Por ejemplo, Silvia estaba hablando fuera de cámara de lo que está sucediendo en Brasil, hay elecciones y aparece Marina Silva como la gran sorpresa. Absolutamente. ¿A qué se debe esto? Es de extraordinaria importancia lo que está ocurriendo en Brasil. Hay que tomar, el punto de partida quizás podría ser el siguiente. La campaña electoral brasileña es muy breve, es un mes y medio. Esta semana se cumple la primera semana. La semana que viene es probable que esté fijada en forma irreversible la tendencia fundamental de las elecciones. Esta semana salen las dos encuestas nacionales de Ibope y de Datafolha. Y hay un adelanto en los diarios de hoy, brasileños, que indican que en el estado de San Pablo, 44 millones de habitantes, Marina Silva está 16 puntos por encima de Dilma Rousseff. Impresionante. Además está 6 puntos por encima de Dilma Rousseff en Río y está por arriba de Aécio Neves en el estado de Minas Gerais. Que es el estado de Neves. Que es el estado de Neves. Esto es un fenómeno de nuevo tipo, de características extremadamente importantes, porque la situación brasileña ha llegado a un punto de inflexión, en el sentido de que la economía brasileña está profundamente estancada en un proceso depresivo que ya lleva más de 6 años. En los últimos 6 años la economía brasileña ha crecido un promedio de 1.5% anual. Este año, 2014, el Banco Central brasileño ha vuelto a disminuir sus previsiones de crecimiento de la economía de este año 2014 y lo ha llevado a 0,6% en el año. Además, esto está acompañado por el hecho de que en los últimos 5 años la tasa de crecimiento potencial de largo plazo de la economía brasileña es ahora de menos del 2% anual, virtual estancamiento estructural, de carácter depresivo de largo plazo. Esto sucede en un país de 203 millones de habitantes y que el año pasado, aún en estas condiciones de estancamiento estructural, recibió 66.000 millones de dólares de inversión extranjera directa de las empresas mundiales. Brasil hoy, a pesar de su estancamiento, es el cuarto país del mundo en capacidad de atracción de la inversión de las empresas transnacionales. Esto indica lo que implicaría la posibilidad de que Brasil revierta esta situación y adquiera niveles de crecimiento acorde con su condición y su importancia mundial. ¿Y cuál es la razón, Jorge Castro, por la que Dilma Rousseff no tuvo la capacidad de sacar a esta economía que recibe tan fenomenal cifra de inversiones y que despierta tanta atracción al mundo empresario del mundo y que tiene tanto potencial para desplegar? Pero ella no pudo a pesar de que forma parte incluso de un partido que maneja el Congreso de la Nación, cosa que ha pasado pocas veces en la historia de Brasil también. ¿Son dificultades de tipo personal o dificultades sistémicas? Bueno, yo no creo que sea un problema exclusivamente de Dilma Rousseff, ni siquiera del Partido de los Trabajadores, del PT. Brasil es un país que históricamente funciona a través del consenso nacional. Hay un determinado consenso y el país se vuelca en esa dirección. Ese consenso desaparece o se torna anacrónico, como ha ocurrido en el momento actual, y el país tiende al estancamiento. En lo que ha sucedido en Brasil en los últimos 6 años es que la visión varguista, Getúlio Vargas, de crecimiento industrial a través de la sustitución de importaciones, claro, orientada al mercado doméstico, con predominio regulador y orientador del Estado, que ha sido la base del crecimiento industrial brasileño en los últimos 50 años, esa visión se ha mostrado anacrónica y no responde a las circunstancias y a las condiciones de la economía mundial de la segunda década del siglo XXI. En este sentido, el problema no es solo de Dilma Rousseff o del Partido de los Trabajadores, es de la totalidad del sistema político brasileño. El contexto de la aparición del fenómeno Marina Silva
son las manifestaciones de junio del año pasado en todo Brasil, en todos los grandes centros urbanos brasileños, en los que hizo irrupción la nueva clase media de Brasil. La clase C, que le dicen. La denominada clase C, esto es, son los 40 millones de brasileños que a partir del año 2002-2003 abandonaron los niveles de pobreza y se incorporaron a la nueva clase media. De esos 40 millones de brasileños que han abandonado la pobreza y se han incorporado a la clase media, hay 7 millones, que son sus hijos, de estudiantes universitarios. Es la raíz social, en la estructura sociológica de las manifestaciones de julio y junio del año pasado en Brasil. Esta enorme insatisfacción que hay especialmente entre la nueva clase media brasileña con respecto al statu quo de Brasil, tanto político como económico, es lo que está atrás del fenómeno Marina Silva. Ahora, en un momento yo pensé, por ejemplo, que esta situación la iba a canalizar tal vez en segunda vuelta a Aécio Neves, antes de la muerte del líder Apareció socialista. el factor imprevisto. Lo único que se puede predecir en la historia es que aparece lo imprevisto como lo fundamental, que fue la muerte de Eduardo Campos, y por lo tanto el hecho de que Marina Silva, su candidata a vicepresidente, fuera a encabezar la fórmula. El resultado fue que en 2 semanas Marina Silva aumentó 18 puntos su intención de voto en la elección presidencial. Atrás de esto lo que hay es que la totalidad de las encuestas muestran que en Brasil el porcentaje de la población que aspira a una modificación drástica del rumbo del país, en este momento está entre el 71 y el 79% Impresionante. del total. Este es el público que está atrás del fenómeno Marina Silva. Los brasileños quieren un cambio drástico. Drástico, un cambio de orientación del país. Es el convencimiento de que Brasil, así como está el statu quo brasileño, tanto político como económico, lo que significa es una profundización de la situación depresiva de su economía y por lo tanto con limitaciones también en lo que se refiere a la creación de empleo. Ahora, lo paradójico es que salir del statu quo significa efectivamente hacer un modelo económico de crecimiento, digamos, no varguista, por empezar, que implica una inversión en infraestructura, digamos, en que realmente repotencie la capacidad productiva de Brasil, claramente es lo que se deduce de lo que vos decís. Ahora, ¿Marina Silva es la persona para llevar adelante esa agenda? Bueno, es la persona, claramente los acontecimientos lo están demostrando, que encarna la aspiración de cambio de la nueva clase media brasileña. Este es el dato más importante, en el sentido de que el fenómeno Marina Silva, más allá de un partido determinado, abarca la totalidad de los grandes centros urbanos brasileños, y la presidenta Dilma Rousseff mantiene el bastión de su respaldo político en el norte y en el nordeste brasileño, que son los sectores que han recibido los planes sociales y la ayuda social durante los últimos 10 años de gobierno del PT. Ahora, lamentablemente no quería hablar de Argentina, pero tengo que hablar porque es tan importante Brasil para nosotros que lo que suceda en Brasil nos va a impactar. No cabe duda. Lo que suceda en Brasil tiene importancia mundial. Lo que suceda en Brasil en el próximo mes, 5 de octubre, primera vuelta de las elecciones brasileñas, 28 de octubre, segunda vuelta. En octubre cambia la historia de Brasil. Esto no es un fenómeno exclusivamente referido a las fronteras brasileñas, es un fenómeno de importancia regional y mundial, afecta necesariamente a la Argentina. ¿Y esta clase C entonces respaldaría esa nueva agenda de inversión en infraestructura, digamos, de relanzamiento de la economía brasilera? Lo que quiere esta nueva clase C es el cambio de la situación brasileña en lo que se refiere a la situación actual, que es una situación de estancamiento económico. Deterioro es poco decir de la infraestructura, es colapso de la infraestructura brasileña y de los servicios públicos. Y una reorientación del gasto público, sacándolo de la burocracia del Estado, especialmente de la alta burocracia, que es el sector social más favorecido por el gasto social brasileño, y llevándolo a las medidas de transformación, sobre todo en materia de infraestructura. Pero acá en la Argentina hay un fenómeno así, digamos, porque a Marina Silva
prácticamente me parece que no tiene contacto con la clase política local nuestra. Bueno, pero pronto con lo va a Pino tener. Solanas, Con con Pino. Pronto lo va a tener. Pino Solanas, pero ahora Pino Solanas no la quiere porque como Marina ha hecho sus alianzas con empresariados, ya para Pino le parece demasiado. Bueno, pero no importa. El mundo de las filias y de las fobias es absolutamente accesorio en el mundo político. Quiere decir que una vez, si ella es presidenta, rápidamente los va a constituir a estos lazos. Si ella es presidenta, lo que puede definirse en un mes. En un mes. En el mes que viene. Se transforma en una figura de importancia mundial. Claro, además tiene toda una historia atrás, claro, casi como la de Lula. Tiene todos los elementos de un extraordinario carisma político, muy parecido en este sentido a lo que ha significado en la historia de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva. Exactamente, es alguien que puede incorporar valores de izquierda o de centro izquierda, en el caso de ella también de una izquierda incluso desde el punto de vista económico muy dura, ¿no? No, ciertamente. Hasta conservador en un punto, pero bueno, con todo el respaldo justamente del empresariado y del empresariado más poderoso, exactamente, además el empresariado como fue el caso de Lula. El empresariado brasileño, hay un segmento del empresariado brasileño extraordinariamente innovador y competitivo. Brasil dispone del conjunto de empresas transnacionales brasileñas más importante en el mundo emergente después de las chinas y de las indias. Tercer lugar en el mundo emergente. Y eso es lo que está para... Esto es para alargarse. alargarse. Un elemento que hay que tomar en cuenta es el hecho de que Marina Silva es una devota evangélica. Y el fenómeno de las comunidades evangélicas en Brasil es absolutamente central. La idea que conviene tener presente es que en los últimos 30 años, 40 millones de católicos brasileños han abandonado la Iglesia Católica y se han pasado a las comunidades evangélicas. Y estos 40 millones de brasileños que se han pasado a las iglesias evangélicas provenientes de las filas de la Iglesia Católica son los sectores más pobres, más marginados, más excluidos de la sociedad brasileña. La Iglesia brasileña optó por los pobres y luego los pobres han optado por las comunidades evangélicas. Muy bien. Impactante Jorge Castro, como siempre, la verdad que un lujo, ¿no? Un lujo en esta mañana de Infobae TV. Gracias, Jorge. Por favor, un gusto, gracias por invitarme. Seguimos aquí, gracias.